estamos de vuelta en esta mañana, son las 7:33 minutos y la verdad que nuestros invitados son madrugadores, ¿eh? Madrugadores y vienen listos, preparados, mira, así para la es. batalla. Yo decía, caramba, pero llegan casi que al unísono con nosotros y eso es algo que siempre, digamos, cada tanto nos gusta tomarnos el tiempo para agradecerlo igual en público porque valoramos mucho el esfuerzo de sacar de su tiempo, separar ahí de las apretadas agendas para compartir informaciones, orientaciones con nosotros. Es el caso de nuestro siguiente invitado. Claro que sí, debemos presentar a Andrés Rojas, él es consultor empresarial y debo decir que es licenciado en Mercadeo, maestría en Administración de Negocios, catedrático de la Unidad de Posgrado y Maestrías en la Universidad Católica de Santo Domingo, consultor empresarial como dijimos, y tiene 20 años de experiencia en dirección comercial en la industria de la construcción. Bienvenido. Muchísimas gracias y muy buenos días, Chari, Denise. Gracias por tenerme de nuevo aquí, porque ya había venido antes, sí, pero en la faceta de educador. Así es. Ahora venimos a hablar de la industria de la construcción y cómo está eso impactando en la economía de la República Dominicana. Gracias por la oportunidad de nuevo. Un placer, un placer. La oportunidad también es nuestra, claro, y aval hay de sobra, pues para poder hablar del tema y qué interesante, ¿no? Que empecemos por ahí viendo cómo está, en qué contexto pues se encuentra el sector de construcción en República Dominicana. Excelente. Y fíjate que voy a traer a colación, ya que recientemente acaba de cerrar la feria Fitur en España, ¿verdad? Donde está el señor Alex Santiago, claro, cubriendo para ustedes. Y generalmente hablamos mucho del turismo como, de hecho lo es, la fuente más importante de ingresos para la economía de República Dominicana. Es el rubro número 1 dentro del PIB de nuestro país. Sin embargo, la construcción es el segundo en ese ranking. Representa aproximadamente el 16% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Es decir, que el turismo, si bien es cierto, es la primera, pero está sustentada sobre la plataforma de la industria de la construcción que provee la infraestructura básica para el desarrollo de carreteras, puentes, hoteles, escuelas, hospitales. Y aparte de que ese 15% es el segundo en el ranking, si lo vemos en números absolutos, a nivel de dinero, esos son 16.000 millones de dólares al año. Wow. Para ponerlo en perspectiva, eso es mucho más que el Producto Interno Bruto de Jamaica, mucho más que el Producto Interno Bruto de Bahamas, y es casi el Producto Interno Bruto de Haití. Es decir, que tenemos una industria de la construcción en República Dominicana con una importancia capital para la economía. Si extendemos eso al plano de empleos, aporta más de 420.000 empleos a la economía nacional. Y solamente en los últimos 5 años, el sector privado ha hecho inversiones por el orden de los 10.000 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de uno de los sectores de la economía de República Dominicana con importancia capital para el sustento de nuestro país. Muy bien, en ese mismo sentido, Andrés, hablar de la industria de la construcción y no hablar de vivienda es dejar esto así manco, vamos a decir. Sabemos que el sueño del dominicano promedio es tener su casa propia, su techo propio. Y muchas personas se encaminan hacia eso de una manera como que ese es el centro de, ese es su objetivo, uno de sus objetivos principales, y lo logran. ¿Cómo va asimismo el ambiente de la vivienda de la mano de la construcción? Excelente pregunta, Denise. Fíjate que lo que acaba de decir, eso es así, porque la vivienda más que un lujo es un derecho universal, que toda persona debiera tener el acceso a una vivienda digna. En nuestro país ese es un reto que todavía tenemos que desarrollar, hay que alcanzarlo. ¿Y por qué? Si vamos a ese sector específico de la industria de la construcción, cuando vemos la ciudad, por ejemplo aquí en el background, vemos unas imágenes del centro de Santo Domingo y uno llega a pensar que hay un superávit de vivienda, todas estas torres, todos estos apartamentos de lujo, pero no es así. Hay en República Dominicana un déficit habitacional de más de 2 millones de viviendas. Eso era al año 2020, hace casi 3 años atrás. 2 millones de viviendas. ¿De qué tipo de vivienda estamos hablando? Viviendas económicas, viviendas de bajo costo, de interés social para las familias de mediano y bajos ingresos que puedan tener el acceso a adquirir una vivienda digna. Pero ese déficit de 2 millones de viviendas al año 2020 tiene un incremento anual promedio entre 50 y 60.000 unidades. Es decir, que crece entre un 2.5 y un 3% el déficit acumulado de viviendas. Sin embargo, el sector ha estado creciendo sostenidamente, lo único que no al ritmo de las necesidades.
porque la inversión, tanto pública como privada, no es suficiente para poder paliar ese déficit habitacional de viviendas de bajo costo. Y aquí quiero aportar un dato muy importante. Una vivienda de bajo costo en República Dominicana hasta noviembre del 2021 estaba clasificada en el orden de los 4.5 millones de pesos. Si traducimos eso a la tasa actual del dólar, son $80,000 que cuesta una vivienda económica de bajo costo. Una familia de bajos ingresos que está en el quintil 1 y 3 de los salarios mínimos, que están entre 11.900 y 17.500 pesos, no puede acceder a una vivienda de bajo costo. ¿Por qué? Porque si tomamos como ejemplo que una institución financiera puede financiar hasta el 90% del valor de esa vivienda y a un plazo máximo de 20 años, el comprador puede dar un 10% de inicial. Tendría que financiar $72,000 a 20 años. Eso es que si prorrateamos solo el capital sin los intereses, esa familia tendría que apartar de sus ingresos $300 mensuales para pagar la cuota de ese préstamo, pero ganan entre $210 a $300 promedio mensual. No pueden adquirirla porque necesitan comer, educación, salud, vestirse, calzar, divertirse. Es decir, que es un reto, es un desafío que como sociedad tenemos todavía. Alcanzar esos niveles de desarrollo de viviendas de bajo costo, de interés social, que permitan que ese nicho de la sociedad tenga acceso a vivir dignamente. Claro, que bajen un poco el monto, que lo que significa esa primera vivienda, que a propósito, aunque entraremos en materia de hablar también del tema de los índices de costos, pero usted acaba de mencionar algo importante en cuanto a las viviendas de bajo costo, y ahí pues lo conectamos con la oportunidad que se ha hablado recientemente de el encaje legal. Ahora mismo es una cosa que se está promocionando, que los dominicanos puedan aprovechar esa oportunidad. Y quién sabe quién la aprovecha en definitiva, porque es lo que usted dice, no todo el mundo puede, aún esa vivienda de bajo costo, pues sustentar una deuda como esa mensual, pero quisiéramos hacer esa parte para que nos comente entonces qué significa esto, qué lectura le da a usted de esto, que podría ser una oportunidad, pero que según lo que nos narra, igualmente para algunos es inaccesible, o sea, no pueden llegar a someterse a esta deuda. Exactamente. Muy buena pregunta, excelente, Chari. Fíjate, el lunes pasado, antes de que el Banco Central comunicara la decisión que había tomado de liberar fondos del encaje legal para la industria de la construcción a tasas bajas, blandas, para que las personas pudieran adquirir vivienda. Comentábamos en otro programa, en otro medio amigo, que una de las medidas que se debían tomar, porque ya se había hecho anteriormente, para dinamizar la industria, era precisamente liberar fondos de eso, del encaje legal que utiliza el Banco Central. ¿Y qué resulta? Que acaba de liberar el Banco Central 31.000 millones para el sector de la construcción, de los cuales el 20% va dirigido a adquirientes y el 80% a constructores. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Esos fondos, como no son monitoreados ni fiscalizados para qué nivel de vivienda se van a dirigir, los constructores lo van a invertir en los proyectos que ellos entienden que son más viables a nivel de eficiencia, a nivel de rentabilidad. ¿Y a dónde van a ir a parar? A la clase media alta, y un mínimo va a ir a parar a las viviendas de bajo costo, porque no es ahí donde está el mercado que tiene poder adquisitivo, aunque ahí es que está la demanda, la necesidad de unidades habitacionales. Pero lo mismo pasará con la parte de apartamentos, y perdóneme que le interrumpa, de que puede que como no hay supervisión o fiscalización de eso, lo tomen personas que de repente hasta incluso tengan ya vivienda y en algunas formas ahí. Es lo que termina pasando siempre. Personas que tienen situaciones financieras muy favorables aprovechan estas ventanas como medio de inversión, aprovechan esas tasas blandas, aprovechan esos flujos de efectivo para invertir, para comprar unidades habitacionales que terminan rentándola o terminan revendiéndola una vez que reciben ya el proyecto terminado. ¿Y no hay manera de fiscalizar eso para dar prioridad a quienes realmente lo necesitan? Bueno, yo creo que ya tendría que ser una política de Estado, el gobierno a través del Banco Central, que es quien controla esos fondos, y puedan identificar aquellos constructores que están orientados a ese segmento de construcción de viviendas económicas para que podamos ir paliando un poco el tema del déficit habitacional
y ofrecerle la oportunidad a los dominicanos que no tienen niveles de ingresos medios ni altos a que sí puedan realizar ese sueño, como decía Denis al principio, claro, de tener una vivienda digna para ellos y su familia. Claro, definitivamente. Sí. Bueno, continuando con este tema que es bastante interesante, vamos a hablar ahora del impacto de los precios de índice de costos directos de construcción de viviendas. ¿Qué podrías decirnos, Andrés, al respecto? Yo creo que eso lo podemos conectar con el tema que acabamos de cerrar. Y uno de los impactos que tiene el sector vivienda es precisamente la volatilidad en los precios de los insumos o los materiales de construcción que se utilizan para construir vivienda. Hay un dato y una gráfica que yo le proveí, que espero que la tenga producción, que es precisamente sobre el índice directo en el costo de construir viviendas en República Dominicana. Desde abril 2020 a septiembre de 2022, estamos hablando en un periodo de tiempo de 2 años y 5 meses, el índice de costo directo en la construcción de vivienda en promedio se disparó un 51%. Si tomamos los dos rubros específicos que más impactan en la producción de vivienda, que es el acero y el cemento, las varillas como popularmente las conocemos, las varillas tuvieron un incremento del 69,5% en ese periodo de tiempo y el cemento de un 36,27%. Cuando lo promediamos junto a los demás rubros, es un 51% de incremento de los precios de los productos de materiales de construcción, lo que genera una disparada en los precios de las viviendas. Sin embargo, hay que ser justo en ese análisis. Hay elementos externos, foráneos, que inciden en que muchas veces estos rubros, estos productos, se disparen los precios, como conflictos bélicos, políticos, económicos, como el caso de Rusia y Ucrania, que son de los más grandes productores de acero del mundo, y que nosotros importamos más del 40% del acero como materia prima desde Rusia y desde Ucrania. Eso tiene un impacto local. Claro. Igual la crisis por la que estábamos acabando de salir post pandemia también tuvo un impacto en esos incrementos de precios de esos productos. Es decir, que no todo tiene que ver con asuntos internos, porque cemento y acero son productos commodities, es decir, son productos de materias primas que sirven como subproductos para construir otras cosas, ¿de acuerdo? Claro, claro. Entonces, como commodities al fin no lo controlamos. Sin embargo, yo creo que el índice de incremento que ha habido fruto de inflación y la crisis post-pandemia no ha sido lo suficientemente tan alto para que los costos directos de construcción local en República Dominicana se hayan disparado tanto. Pero aprovechemos y adentrémonos precisamente en uno de ellos, y es el apartado del cemento, para ver cómo se encuentra actualmente en nuestro país en cuanto a costos, realidades, posibilidades, oportunidades. Sí. Mira, nosotros tenemos una industria cementera muy robusta. República Dominicana, de hecho, per cápita, es uno de los países en la región del Caribe que produce más kilos de cemento por habitante. Eso significa que aquí hay 6 productores de cemento, de los cuales 3 de esas empresas son de capital netamente dominicano, 2 son de capital extranjero y una es de capital mixto, es decir, capital italiano, capital dominicano. Esas 6 empresas tienen una capacidad instalada de producir 8 millones de toneladas de cemento al año en República Dominicana. Si lo traducimos al lenguaje cotidiano, conocen los sacos de cemento, las fundas, ¿verdad? Son 190 millones de fundas de cemento al año. Eso es mucho cemento. Si somos un país productor con mucha capacidad de producir cemento, la demanda local de ese producto anda por el orden del 80%. Es decir, se producen 6.5 millones de fundas, de las cuales 5 se consumen a nivel local, toneladas, 5 millones de toneladas, y una se exporta. Es decir, que el 12% aproximadamente de la producción de cemento local se exporta. Es decir, que ahí no hay ningún problema, no tenemos un tema de escasez de ese producto, de baja producción. Al contrario, hay una capacidad de producción que excede la demanda que hay a nivel interno, por lo que eso debiera ser un factor de que los precios se mantengan de manera razonable. Si nos vamos al otro rubro, que son las varillas, el acero, ahí tenemos un reto un poco más mayor. ¿Por qué? Porque hay una única empresa en República Dominicana que produce varillas. Eso genera un mercado monopólico. O
donde un único productor ejerce el poder sobre el mercado, por lo que tiene la capacidad de aplicar políticas de precios dictatoriales. Apenas un 16% del acero o varillas que se consume en República Dominicana en la construcción de viviendas se importa. Hay un grupo de empresas medianas y pequeñas que importan acero. Son unas 75.000 toneladas al año. Pero el productor local tiene capacidad de producir 400.000 toneladas. Wow. Domina el 75% del mercado, lo que ejerce una presión monopólica dentro de ese sector, que los precios lo dictan ellos. Y creo que ahí hay un papel que deben jugar las autoridades, industria y comercio, precios, para que el mercado no se vea afectado por ese poder que tiene ese único fabricante. Claro que sí, y qué bueno que nos arrojas, Andrés. Estamos conversando con Andrés Rojas, consultor empresarial, sobre el tema tan importantísimo, vital, de la construcción y por ende la vivienda y los rubros que se producen para poder proveer a este importante sector. Vamos a hablar ahora de los peligros de la colusión entre empresas de la industria, y aquí tenemos una nota del caso de Colombia. Sí. ¿Qué podrías decirnos? Correcto, Andrés? Bueno que lo tocara, Denise, ese punto, porque venimos de hablar de las industrias de los dos rubros más importantes para la construcción, que es el acero y el cemento. Y el término colusión, para que nuestra audiencia lo entienda, no es más que cuando las empresas de una industria se ponen de acuerdo para establecer precios, para distribuirse cuotas de mercado y controlar todo lo que en esa industria se haga. Y eso va en detrimento tanto del sector construcción como de los usuarios o los adquirientes de vivienda. En Colombia hubo un caso en el 2017. La industria cementera de Colombia, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el homólogo al Ministerio de Industria y Comercio nuestro, detectó prácticas antiéticas dentro de los fabricantes de cemento en Colombia. 3 grandes compañías, 2 de ellas tienen presencia aquí en República Dominicana, pero son compañías globales, fueron multadas con 66 millones de dólares por practicar colusión, es decir, por arreglos para establecer políticas en el mercado, precios, cuotas y controlar cómo se movía esa industria en detrimento de la población y de la economía del país. Entonces ese es uno de los riesgos y amenazas que nosotros pudiéramos tener. No hay evidencia actualmente de que eso suceda en nuestro país, pero debemos ser vigilantes, tanto los consumidores como el Estado, para que eso no impacte negativamente al crecimiento de la industria y a que los ciudadanos tengamos la oportunidad de tener acceso a las viviendas. Claro, y es un tema ahí como de nuevo de apelar al asunto de la vigilancia, cuando digo vigilancia, y bien lo ha especificado también usted, es en todos los aspectos. Por un lado, de quienes deben fiscalizar y del Estado, por otro lado, de los actores que están involucrados, pero por otro lado también de la ciudadanía en sentido general, que conociendo más estos temas y sabiendo, digamos, conociendo más sus derechos y las realidades y el contexto local e internacional, pueden también hacer valer mucho mejor sus derechos. Y yo creo que es válido dentro de todo este apartado de conocer lo que acaba de destacar en el mercado internacional, entender también cuáles son, estamos de cara a un inicio de año y mientras esté enero completo, pues así se vive, un poco de proyecciones, de análisis, de comprender cuál es el entorno que tenemos, y ahí pues es clave poder entender esos riesgos y amenazas que tiene el sector. Sí, básicamente, como decíamos hace un minuto, hay riesgos que son internos, que se pueden controlar, como decía Chari, con monitoreo, con fiscalización de las autoridades, con que los consumidores y los usuarios estén informados, educados. Por eso hacemos este trabajo de que le hablamos a la gente de cómo se comporta esa industria, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Muy importante. Y hay riesgos internos, pero también los hay externos. Por ejemplo, hace 2 años, 3, no esperábamos una pandemia. Eso nadie lo puede controlar, que generó un impacto negativo en lo económico, en lo social, en lo político, en todos los aspectos. No esperábamos el conflicto Rusia-Ucrania, pero tampoco lo podemos controlar nosotros. Se espera que va a haber una recesión económica mundial por Estados Unidos y China, que son las 2 principales economías del mundo, y que nosotros somos dependientes de esas economías, y esas son amenazas externas que no controlamos. Sin embargo,
el panorama no se ve tan funesto para República Dominicana en particular. ¿Por qué? Bueno, República Dominicana tiene una de las economías más robustas de la región del Caribe y América Latina. De hecho, es la segunda economía más importante después de Panamá, creciendo promedio durante los últimos 10 años 5%. Eso es una economía con una robustez muy importante. Pero, ¿qué pasa? Que también República Dominicana es uno de los pocos países, junto a Panamá, que se le proyecta crecimiento positivo para el 2023. Una de las pocas economías que crecerán por el orden del 5%, cuando la mayoría de economías de América Latina decrecerán inclusive algunas de ellas. Es decir, que viéndolo en perspectiva, la economía de la República Dominicana es prometedora porque igualmente la inversión extranjera directa, y lo acabamos de ver con los resultados que hubo en la feria de Fitur, Así es. que se han cerrado acuerdos por el orden de los 3.000 millones de dólares. La inversión extranjera directa en República Dominicana es otro de los aspectos también muy importantes de nuestra economía. De hecho, Dominicana es líder en la región en cuanto a inversión extranjera directa. Representa el 61% de toda la inversión que viene al Caribe. De cada 100 dólares, 61 vienen a la República Dominicana. Eso también fortalece, junto con las remesas, fortalece la economía nuestra, y a pesar de que se proyecta una recesión mundial, a nivel interno nosotros, al parecer, tendremos un año positivo que nos va a ayudar a mantener ese ritmo del que hemos hablado anteriormente. Muy buenas nuevas. Qué bueno que lo dice iniciando este año 2023 y ya después del exitoso papel de la República Dominicana en Fitur. ¿Cómo impacta directamente, de alguna manera, ya habló de la perspectiva para este año, pero esto del tema de turismo, impacta con el tema de la vivienda, de la construcción, pero también de los empleos, ¿no? Sí, claro. ¿Podríamos hablar de empleomanía en esto del sector construcción? Sí, claro que sí. Ya creo que había dicho que la industria de la construcción genera 400.000 empleos directos e indirectos. Pero si vamos específicamente, por ejemplo, a la industria cementera, ahí se generan 10.000 empleos directos e indirectos. Increíble. Es decir, que después del Estado, ese es uno de los sectores con el mayor número de empleos que van a impactar incluso específicamente a esas clases medias bajas, porque la construcción genera una economía horizontal. Cuando hay un proyecto de construcción, hay un beneficio económico desde el arquitecto, que es el primero que concibe la obra del proyecto, el ingeniero, el plomero, el electricista, el carpintero, el albañil, el prestamista, la señora que vende comida, el que le lleva la ropa, en fin. Cuando ustedes pasan por un proyecto de construcción, por una obra en la ciudad, se dan cuenta que hay un sinnúmero de personas en el entorno que le proveen servicios o productos a los obreros que están trabajando. Pero igual las empresas que son suplidoras de esos proyectos, que llevan los materiales con los que se va a construir el proyecto. De modo que la construcción tiene ese impacto horizontal en la economía, por lo que hay que velar de que ese sector, esa industria, se mantenga saludable. Porque el turismo, claro, es nuestra fuente más importante, pero pueden ocurrir temporadas en que otro país pueda imitar las ventajas comparativas que nosotros tenemos como destino, pueda ofrecer mejores precios inclusive, pueda ofrecer atractivos que sean más interesantes para los viajeros, y entonces, ¿con qué nos quedamos? Claro. Debemos tener una industria de la construcción, un sector de la construcción fuerte, mientras desarrollamos otros medios para nuestra economía, como la tecnología y ese tipo de cosas. Muy bien. Y como dice bien reza el dicho de que los huevos tienen que estar en diferentes canastas. Correctamente. Y eso se aplica también muy bien a nivel macroeconómico. Andrés Rojas, muchísimas gracias. Un placer de verdad recibirte, consultor empresarial, y ya los decíamos que ha demostrado de hecho la experiencia de más de 20 años en dirección comercial en toda esta industria del cemento, de manera que del cemento, no, perdón, de la construcción. Claro. De manera que muchísimas gracias por haber venido hasta acá y orientarnos en todos estos temas. Gracias, y si pudiera compartir con nosotros redes sociales, personas que quieren seguir instruyéndose en este tema tan Claro que sí. Mis redes sociales en Instagram, Andrés Rojas 001, en Twitter, Andrés Rojas 010. Ahí estamos en la Universidad Católica Santo Domingo también, en la unidad de posgrado y maestría.
Así que muchas gracias a ustedes, gracias a todo el equipo por invitarme de nuevo, tenerme aquí, la oportunidad de compartir estas cosas con su audiencia y que esperemos que sigamos avanzando para bien. Claro, que Gracias así sea, a usted, que al final del Andrés. año volvamos a pasar un balance, a Sí. ver cómo, Sí, claro. si Sí. esta perspectiva se lograron. Andrés Claro que Rojas, sí. un placer enorme. Muchas Igual, gracias. feliz día. Gracias, igual, igual. Bueno, vamos a marcar una pausa en esta mañana. Volvemos en breve con mucho más.